Muy buenas tardes, profesor Andy, Chamoli, compañeros todos. Mi compañera Karen Jaramillo y quien les habla Aaron Peña van a exponer la semana 1, en la cual tiene como tema la importancia de los entornos legales políticos y culturales. Siguiente diapositiva, en la cual la primera pregunta nos indica por qué la empresa P&G retira del mercado su envase de detergente líquido Ariel número 18. ¿Por qué? Únicamente por las siglas A igual a 1, que significa Adolfo, H igual a 8, igual a Hitler, ¿no? Que hace referencia al código neonazi. Sí. Empresas expropiadas por gobierno latinoamericano siglo XXI. Tenemos expropiadas, tenemos en Argentina, que es la empresa YPF, ¿no? Que el gobierno argentino expropió el 51%, ¿no? de sus acciones. Era una empresa estatal de petróleo y gas. En ese entonces pertenecía a la compañía Repsol. Luego tenemos otra empresa expropiada en Bolivia que se llama TGN, que significa empresa transportadora de gas del norte. Transportista de gas del norte, mayormente se dedicaba a distribuir el gas en todo Bolivia. Esta fue una expropiación en el año 2006. Luego tenemos CAN TV, Venezuela. CAN TV Venezuela era una empresa de telecomunicaciones en la cual se llamaba Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela. Fue nacionalizada por el gobierno de Hugo Chávez. Empresas confiscadas, tenemos Cuba. La compañía telefónica de Cuba en el año 1960, la cual fue expropiada también, confiscada, perdón, por el gobierno de Fidel Castro. Era una empresa norteamericana o llamada también una empresa estadounidense. Luego, si continuamos con Nicaragua también, el gobierno nicaragüense confisca a través de la revolución sandinista, ¿no? Confiscó lo que son tierras, confiscaron tierras y propiedades de empresas y terratenientes. Luego tenemos Venezuela. Venezuela, confiscación, ya sabemos que en Venezuela en ese entonces estaba el gobierno de Hugo Chávez, en la cual también confiscó muchas empresas como la ExMóvil y la nacionalización de industrias petroleras. Siguiente diapositiva, compañera. Tenemos las preguntas. Determinar el régimen legal que tienen México, Francia, Alemania, Reino Unido, Australia y España. Tenemos en 2 puntos. Derecho civil. México, influenciado por el derecho español debido a su historia colonial. Siguiente tenemos Francia, se basa en el Código Napoleónico y tiene una larga tradición legal, ¿no? En el Código Napoleónico significaba en ese entonces, lo cual en ese entonces las mujeres, ¿no? Tenían el acceso a los derechos civiles a través de varios instrumentos legales, en la cual indicaba que la mujer cuando estaba soltera, ¿no? En base a su estado civil, era soltera, tenía acceso a los derechos de ciudadanía, ¿no? Mujeres solteras mayores de edad y las viudas, aún con importantes limitaciones, gozaban de una mayor equidad, ¿no? Muy a diferente de las mujeres casadas. Eso se llamaba lo que era el Código Napoleón. En Alemania se rige por su código civil conocido como el Bürgerliches Gesetzbuch, que también en español significa código civil, ¿no? Y en Rusia tenemos que fue influenciado también por el Código Civil Napoleónico durante la época de Pedro el Grande. Sistema de derecho común está incluido el Reino Unido, que se basa en los precedentes judiciales y se desarrolló en Inglaterra. Estados Unidos, derivado de un sistema legal británico, no dado otro debido a la federalización del sistema. ¿Qué significa esto? Como Estados Unidos tiene varios estados, esto da a entender que cada estado, ¿no? o departamento, como se le llama en Estados Unidos, manejan o se rigen bajo sus propios sistemas legales.
Y Australia influenciado por el sistema legal británico. Siguiente diapositiva, compañera. Sistemas mixtos, tenemos España, tiene un sistema legal que combina elementos del derecho civil y el derecho común debido a su historia e influencia en varios sistemas. ¿En esto qué significa? Que el derecho civil se basa en códigos y leyes escritas, mientras que el sistema de derecho común en precedentes judiciales y la jurisprudencia. Siguiente diapositiva, compañera. Definamos los siguientes términos. Sector. Sector se refiere a la industria de comunicaciones. Sí. Comunicaciones electrónicas, en la cual podemos tener redes de telecomunicaciones que abarcan una amplia gama de servicios y tecnologías como teléfonos, internet, celulares, televisión. Y servicio, como su mismo nombre y lo dice, servicio, es que las empresas brindan servicios a los clientes con el fin de obtener rentabilidad. No, esto también influenciado a través de la información, a través de redes de telecomunicaciones, en cual pueden incluir llamadas, accesos a internet, servicios de telefonía, cable, mensajería, entre otros. Siguiente. Bien, buenas tardes a todos. Continuando con la exposición. Lo que es empresa preponderante, como su mismo nombre dice, es el que predomina, el que domina, el que tiene un control significativo en cuanto a la participación del mercado. En el Perú podemos conocer como ejemplo al grupo El Comercio, que es el que tiene bastante influencia en cuanto a telecomunicaciones, es el que nos domina en cuanto a brindar influencia en nosotros y por tanto es el que aporta mayor economía al país. Tenemos también la regulación asimétrica. Regulación asimétrica hace referencia a cuando el gobierno, a través de sus organismos, por ejemplo, Obsitel tiene esa función de regular los servicios. Por ejemplo, en telecomunicaciones, regula. ¿Para qué? Para que equilibre la competencia y así corrige algún desperfecto que tenga en cuanto a los consumidores, ¿no? Entonces, este ente, Jositel, regula eso. A eso se refiere regulación asimétrica. Eh, Nos dice, ¿cuáles serían los aspectos a evaluar en comportamiento de grupos de trabajo? Sabemos que son numerosos los aspectos a evaluar. Nosotros hemos considerado los más resaltantes e importantes, que son la puntualidad al momento de cumplir con las actividades en el momento establecido, con eficiencia y eficacia. Tenemos la comunicación efectiva. En todo caso, no se trata de transmitir un mensaje, ¿no? Sino se trata de que sea hecho como una escucha activa a los miembros del equipo. Colaboración y trabajo en equipo, todos haciendo participantes para cumplir el objetivo propuesto. Respeto y ética laboral, innovación y creatividad, adaptabilidad al cambio en este mundo cambiante que tenemos que estar a la vanguardia y cumpliendo con dichos cambios que se nos presentan, liderazgos y roles definidos y comunicación intercultural. También nos dice, ¿cuál es su opinión acerca de la Marcha del Centro Histórico de México? Se dice que, y se sabe que siempre en una manifestación, en una marcha, siempre lo que se busca es que te hagan caso, ¿cierto? Te hagan caso y que nos permita esa manifestación lograr un objetivo propuesto. Pero aquí en la pregunta nos hacía referencia a una ciudadana de México en la que decía, pero esa marcha causa desperfectos a los negocios. Pero ¿qué importa si los negocios tienen seguro? Decían, ¿no? Entonces nos preguntaban si nosotros estábamos de acuerdo con ese comentario de esa ciudadana de México, en la que se haya la repercusión en el negocio, pero también nosotros no estamos de acuerdo, porque si bien es cierto, esas manifestaciones lo que causan es vandalismo, violencia, repercusiones en la vida física de los manifestantes y otras personas que pueden estar, terceras personas que pueden estar por allí.
Así cuenten con seguro los negocios, no estamos de acuerdo. Porque, por lo que dije, ¿no? Entonces, porque causa muchas consecuencias negativas este suceso. Otra pregunta es, motivos por los que Putin perdona la deuda a Cuba. Nosotros conocemos que Putin es un presidente muy sarcástico, ¿no? Muy definido en sus propuestas, pero nos extraña por qué perdona la deuda a Cuba. Dentro de los motivos tenemos por historia. Por historia sabemos que Rusia y Cuba mantienen relaciones cercanas desde antes, haciendo referencia desde la Guerra Fría. Entonces, podemos decir que por esa relación estrecha que tienen históricamente, es uno de los motivos. Otros, también intereses económicos y comerciales. Se puede decir que mientras Putin perdone la deuda y de ese 10% en derechos, podría ejercer oportunidades para las empresas rusas, como en el caso de la energía, la minería, la agricultura, la inversión, la infraestructura, entre otros. También la influencia geopolítica en la región. También el acceso a los recursos naturales. Sabemos que Cuba es un país que posee minerales y energía, que estos podrían ser atractivos para las empresas rusas, entonces no desaprovecha la oportunidad Putin con esto. También tenemos un apoyo político internacional, ganando apoyo político en el escenario, especialmente en Cuba, y pues esto va a denotar a nivel internacional. Estabilidad política, también gana una estabilidad política con este país, con Cuba, y también creemos que se debe también a un retorno de la inversión a largo plazo. Se espera que la inversión rusa en Cuba genere beneficios económicos y comerciales para Rusia. Eh, Otra pregunta es, América Móvil vende parte de sus activos de Telmex y Telcel. Entonces, ¿qué ganaría con esto? Con vender es parte de sus activos, ¿no? Ganaría, entonces, con la venta de torres, va a ganar un esfuerzo por reducir el control sobre toda la infraestructura. También, en cuanto a la desagregación de la red local, American Móvil se comprometió a desagregar esa red local y ofrecer a terceros operadores promover la competencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Entonces, ¿esto qué hace? ¿Qué producen los competidores? Produce que los competidores estén más satisfechos, a que no haya un monopolio, sino que haya una competencia, por no decir legal, ¿no? Permita una empresa, pero también permita a la otra pertenecer al mercado. También lo que va a permitir los competidores es expandir en oportunidades su negocio, ¿no? Se expande sus operaciones, sus competencias y también el cumplimiento de las regulaciones. Otra de las preguntas a ver, es que los bancos, la pregunta, a ver si me ayudas, Aaron, no lo tengo por ahí, de las preguntas. Ya, la regulación hacia los bancos tiene que ser moderada o ruda, se dice la pregunta. ¿Cómo debería ser regulada el gobierno? ¿Cómo podría ser regular los bancos? ¿De qué manera? Entonces, nosotros hemos considerado que la regulación no tiene que ser ni muy moderada, ni ni muy ruda, ¿no? Entonces tiene que ser equilibrada en cuanto a, por ejemplo, moderada lo que va a hacer es que el gobierno supervise a los bancos para que haya una flexibilidad en la competencia, ¿no? Un banco realiza unas operaciones, el otro también. Entonces hay flexibilidad y hay autonomía en los bancos. Eso generaría una regulación moderada.
y una regulación ruda podría ser más exigente, lo que va a ocasionar en nosotros especialmente en que los bancos no sean tan monopolistas o tan rudos en cuanto a sus intereses, ¿no? Se podría decir que vela por nuestro comportamiento en cuanto financiero. A eso se refiere en cuanto a estamos de acuerdo a la regulación. Y por último, ¿cuáles son los nombres ridículos en el extranjero que por este nombre entonces puede deteriorar la imagen del producto? Dentro de ellos tenemos a Chevrolet Nova, a Pepsi Mojo, a, a Herbert en África, Fanny en Reino Unido y por último y el más ridículo se podría decir el Mitsubishi Pajero. Estos son los nombres que hemos considerado nosotros más ridículos en el extranjero. Entonces, esto es nuestra exposición de la actividad 1, profesor. Y gracias por la atención. Gracias por